Dios, estamos agradecidos porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú has completado una obra perfecta, Señor, y en eso descansamos, Señor. Nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente gracias a aquel hombre que está sentado en el trono, como acabamos de cantar, intercediendo después de haber hecho justamente un sacrificio una vez y para siempre, Señor. Por eso nosotros confiamos, descansamos, tenemos esperanza. Podemos vivir, Señor, una vida para tu gloria, gracias a que tú nos has dado vida a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Rogándote que tú, por favor, nos ayudes a escuchar tu palabra, a estar atentos a ella, a ser diligentes, Señor, no solamente en escucharla, sino en hacerla práctica, obedecer, Señor, lo que tú nos das, Señor. Porque no se trata de simplemente entender, sino de obedecer lo que tú nos das a nosotros, a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les pido que si pueden mantener sus Biblias en Eclesiastés 5, aquel pasaje que el pastor Enrique estuvo compartiendo con nosotros. Y justamente ese mismo pasaje es el que vamos a estar exponiendo la mañana de hoy. Que ustedes me puedan acompañar allí y estudiemos juntos en realidad este pasaje, ¿no? Y podamos ver las verdades que Dios nos quiere decir. Nosotros vivimos en una cultura donde constantemente se nos dice, y de hecho nos empuja a veces a esta realidad, que si tuviéramos un poco más estaríamos mejor, más sueldos, un auto más grande, más cuartos para la casa. Y sin darnos cuenta pasamos la vida trabajando duro justamente para estas cosas que son vacías. Eclesiastés habla acerca de esto, ¿no? Y comen, pero sin disfrutar. La gente guarda, pero sin gozar aquello que está justamente acumulando. Construyen sin una tranquilidad y al final viven, pero sin paz, ¿no? Y terminan pasando toda su vida en esto. Y es como el ejemplo de, no sé, tenemos un celular, cada vez tienen más memoria, más capacidad, y tomamos cientos de fotos, gigas de videos de cumpleaños de cada uno de los eventos, organizamos carpetas, las separamos allí, actualizamos el celular y compramos más espacio en la nube, pero casi nunca nos detenemos a mirar la verdad, siendo realistas, esas fotos que tomamos hace 3 años, 5 años, y tenemos miles y miles de recuerdos guardados. Y piensen en la palabra recuerdo, pero finalmente nunca nos sentamos a recordar aquello, no disfrutamos de ninguno. Vivimos en esta vida lastimosamente conectados, pero realmente desconectados de lo que importa en el día a día, en lo que tenemos enfrente. El autor de Eclesiastés dice que lo vio todo. Al final del libro dice, yo lo vi todo. Y con una honestidad hasta brutal, no dice, yo he visto opresión, he visto afán, he visto riqueza perdida. Quizás él también perdió riqueza. Pero finalmente al final del libro dice, yo vi algo más. Y estas palabras se repiten una y otra vez de lo que él ha visto y ha hecho, que solo Dios puede dar sentido y disfrute verdadero en aquellas cosas que realmente están debajo del sol. Eclesiastés termina el libro, de hecho, al final el autor dice, y esto es clave para nosotros porque finalmente es la declaración de lo que él está argumentando en todo su libro. Eclesiastés 12, el predicador 12, 10 al 13, dice, no caigas en el engaño. Esa es la idea central, pero finalmente le está diciendo, podemos terminar dejando todo atrás sin haber probado realmente el gozo con el cual el Señor nos lo dio. Muchas veces esta actitud nuestra de acumular no necesariamente es prudencia, no quiere decir que no haya prudencia en guardar, en ahorrar. No es sabiduría, sino que en muchas ocasiones es una trampa que nosotros muchas veces nos dejamos engañar. Y por eso mi idea para persuadir, por lo menos en este tiempo, en este pasaje que tenemos en la mañana de hoy, y es decirte a vos, hermano, y al que nos visita y al que no, justamente primera vez que viene,
pero que veamos en la palabra de Dios es que no caigas en el engaño de las riquezas. No caigas en el engaño de las riquezas que no garantizan seguridad ni satisfacción, sino que, justamente como el autor dice, disfruta con gratitud lo que el Señor nos ha dado, ¿no? El predicador al final de Eclesiastés dice: procuró hallar palabras agradables, palabras de verdad. Y el fin de todo el discurso, de todo el oído, él dice en Eclesiastés 12:10: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque porque esto es todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El autor de Eclesiastés escribió esta carta, este libro, este compilado de sabiduría, de lo que él ha vivido y ha visto, no para alimentar un cinismo de vivamos la vida desenfrenada, porque al final y al cabo todo se va a acabar y todo es vanidad. Ni tampoco, decía un autor, es como una carta al final de morirse, simplemente como para frustrarnos, sino que él enseña que finalmente, marcando todo el libro, que aunque la vida finalmente es incomprensible, es enigmática, y que la muerte es segura, y que a veces todo parece algo confuso debajo del sol, es sabio aprovechar porque y disfrutar la vida y temer a Dios. Finalmente eso es lo que está diciendo el Señor, que Él va a juzgar los vivos y los muertos. Él termina diciendo eso, ¿no? Él juzgará los vivos y los muertos. Así que el título para mi sermón puntualmente esta mañana es, y una pregunta a cada uno de nosotros: ¿dónde está tu disfrute? ¿Dónde está tu disfrute? Ese es como el título. Y como idea principal que voy a estar repitiendo una y otra vez, ahí va a estar en la pantalla, es: no caigan en el engaño de las riquezas, que no trae seguridad ni satisfacción, sino que disfruta con gratitud lo que el Señor te ha dado. Y para separar este sermón, quiero usar tres palabras que vamos a ir viendo, repitiendo en el libro de Eclesiastés, y es la palabra comer. Y finalmente lo separé de estas tres maneras. Es, primero, del 8 al 12, si quieren los que están tomando nota, habla de no dejan comer. Ahorita vamos a hablar y ampliar un poco más de esto. El segundo punto es comen, pero no disfrutan ni se sacian. Y por último, el Señor y el mandato al final es: come, bebe y disfruta. Vamos a leer la palabra de Dios empezando el verso 8 al 12. Y dice la palabra de Dios: si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Con todo, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que lo consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permitirá dormir. El predicador comienza esta sección diciendo: si tú ves un poderoso, como para parafrasearlo, que oprime a otro pobre y no hace justicia, finalmente lo que está diciendo es: no te sorprendas, esto no es nuevo, esto no solamente sucedió en ese momento, sino actualmente también pasa, ¿no? Las monarquías, los imperios, era común que los gobernantes y jueces o administradores se enriquecían mediante la corrupción. Justamente está diciendo, miren en el texto, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto sobre ellos. Es esta cadena jerárquica de abuso, podríamos ver. Los jefes oprimen porque son los supervisores, finalmente se lo permiten los de arriba, y todo esto se alimenta, este sistema, mientras el pobre trabaja y no disfruta. El rey mismo se beneficia del campo, dice el pasaje también. Hasta el más alto en el sistema también se alimenta de este esfuerzo en el pueblo. Pero no estamos hablando de hacer una huelga acá. Finalmente lo que nos dice la palabra de Dios es que esto está en el corazón
no está en el bolsillo, no está en las cuentas, está en la naturaleza. Y lo que está diciendo el predicador es: no se sorprendan de esta realidad, esto va a pasar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Hay impuestos excesivos, inflación, corrupción, funcionarios que usan el poder para enriquecerse y ponen familia también, sistemas que premian la codicia. El mundo, de hecho, premia más la codicia y penaliza lo honesto con impuestos, con un montón de cosas que claramente no son justas. El trabajador produce, pero ve que de repente el pan sube y ya no puede comerlo. Literalmente el pueblo trabaja para sostener a los que lo oprimen. Por eso el pasaje que por lo menos señala esta parte es: no dejan comer, no dejan comer. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. El 10. Qué absurdo, lo estoy leyendo, es una paráfrasis. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengan, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué te sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se te escapan de las manos. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Así que el verdadero problema, hermanos, no es simplemente que el sistema está corrupto, porque no venimos aquí a hablar ni de política ni de lo que pasó en ese tiempo, sino que el corazón humano está corrupto también, y esta es la realidad. Y lo que dice Eclesiastés, el predicador, es: no se sorprendan de esta verdad. Vemos a los futbolistas, quizás a los influencers, cantantes, que de repente se vuelven millonarios de la noche a la mañana. Después de pandemia, un par de videos y ya son multimillonarios, compran equipos. Y de repente, pensando en este pasaje, cuanto más tengas, más se te acercan las personas, dice. Y de repente vemos que se empiezan a llenar de amigos. Y en menos de la nada se acaban toda la plata comprando cosas que no necesitan, lujos, cosas totalmente innecesarias. Y es lo que dice la palabra de Dios. Entre más tengas, más se te acerca a las personas. De repente tenés amigos por todas partes. Así que el rico oprime porque tiene hambre de más. Esa es la realidad del corazón. Pero el pobre se angustia, y aquí nosotros también nos podríamos identificar gran parte, porque cree que necesita subir. Cree que el modelo es estar arriba, como los ricos en realidad. Y le ayuda en realidad a gastar esta realidad. Está insatisfecho con lo que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. En medio de todo esto, no hay nada de disfrute, no dejan comer. El anhelo del corazón, finalmente no lo hacemos con ningún gozo. La gente trabajadora siempre duerme bien, dice el verso 12. Coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una noche buena de descanso, dice esta versión. Así que cuando nosotros pensamos que la riqueza, cuando pensamos que ese es el fin último, finalmente vamos a oprimir para generar más, vamos a desgastar, pero no vamos a comer como el Señor determina que lo hagamos, con gozo. Y finalmente no, los pobres buscando más, guardando, los ricos oprimiendo, finalmente no dejan comer. El segundo punto, el pasaje que seguimos viendo acá, por lo menos en nuestro texto, del 13 al 17, si ustedes me siguen lectura, dice: hay un grave mal que he visto bajo el sol. Miren esta palabra, siempre es he visto. Primero había visto esto, ahora ve este grave mal. Las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo y que pueda llevarse en la mano. También esto es un grave mal, que tal como vino, así será. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Además, todos los días de su vida come en tinieblas, con muchas molestias, enfermedad y enojo. Así que vimos primeramente, no dejan comer, pero acá come, pero no disfrutan ni se sacian. Por lo menos esas personas, podríamos pensar, ya hay algo en sus vidas, pero no hay un disfrute y no hay finalmente una llenura en sus vidas. El que ama el dinero nunca se va a saciar.
vive atrapado por esta ansiedad. En el verso 8, de hecho, lo que acabamos de ver, dice: vos ves que allá afuera hay injusticia, no dejan comer. Ahora en el 13 dice: yo he visto, el predicador, que no solamente es un mal, sino lo que está diciendo específicamente, es un mal doloroso. Es una enfermedad del alma, literalmente la palabra en hebreo habla de eso. Este individuo tiene todo, pero no disfruta absolutamente nada. Él empieza con esta declaración bastante fuerte en el 13. Hay un mal doloroso que he visto en el sol, literalmente una enfermedad angustiante, dolorosa. Esta persona acumula, pero sin disfrutar. Estas riquezas que él guarda por dueños, por sus dueños para su mal. Este hombre posiblemente no necesariamente sea un corrupto o un acumulador, pero la verdad es que es un acumulador compulsivo. Él guarda y guarda, pero no usa, no comparte, no goza, y eso termina volviéndose en su contra. Lo que debía ser una bendición para los que tengan, los que tenemos, es poder compartir, se le convierte en una carga. Justamente dice, es angustiante. Hace unos días escuché, hace unos meses ya en realidad, una noticia, quizás muchos la habrán visto. Una anciana guardó durante muchos años dinero, varios fajos de billetes, y los armaba y los guardaba. Y sus nietos encontraron, después de que ella murió, aquellos fajos de billetes, y eran fajos de billetes de 2 y de 5 pesos. En su momento era dinero útil, pero ¿qué pasó ahora? En el tiempo ese dinero perdió su valor y hoy no alcanza ni para un kilo de carne, no sé, todos los fajos de billete. No sabemos el caso de esta señora, qué pasó, si lo guardó por miedo, por ansiedad, si se negó por décadas a disfrutar de su trabajo, de disfrutar lo que tenía, pero no se lo pudo llevar. Y eso es lo que el pasaje nos está diciendo. Jesús habló de esto en Lucas 12, la parábola del rico insensato. Lo han leído en Lucas 12, 16 al 21. Y él lo que termina diciéndole es necio, necio. Y esas son las personas necias, las que acumulan simplemente, pierden el tiempo y no disfrutan. Un hombre que acumula, pero pierde. Posiblemente las personas, en este pasaje nos está diciendo, puede perder las riquezas en un mal negocio, en una estafa, en una mala inversión, o porque de repente viene la inflación, o porque ganó o no ganó tal presidente o tal elecciones. Se devalúa, se pudre, y eso es necedad, es lo que le está diciendo Dios, Lucas. Jesús en esta parábola nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y la realidad es que nosotros podemos pensar que las riquezas pueden generar un tipo de seguridad, y por eso el imperativo ahora es: no se dejen engañar, hermanos, no se dejen engañar. No genera ninguna seguridad el dinero, la plata. Las riquezas prometen una seguridad, pero en una sola decisión, en un solo colapso financiero, en un incendio, todo se desaparece y al final no disfrutaste de lo que podías o no tener. Y este ciclo que vemos en el verso 15, como ustedes los ven acá, como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá. Ante la inevitable muerte, porque esa es la realidad de todos nosotros, de que vamos a morir. Este hombre llegó sin nada y se va a ir sin nada. Ahora, ¿qué hacemos en ese lapso de tiempo con lo que el Señor nos ha dado? Disfrutar. Quizás todo lo que guardó no lo va a acompañar. Alguien dijo: no he visto una carroza fúnebre con un trasteo, con una mudanza detrás. No existe eso. No se va a poder llevar absolutamente nada, ni oro, ni propiedades, ni cuentas. De hecho, 1 Timoteo 6, 7 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. El verso 16 y 17, lo que estamos viendo acá, este grave mal, y también esto es un grave mal, que como vino, el texto nos muestra es que hay un alma que toda su vida pasó cargada, con enojo, posiblemente con frustraciones. Comen tinieblas. Miren el pasaje lo que dice: sin gozo, sin celebrar, con afán. Eso es lo que pasa a veces con los ricos. Tienen decenas de propiedades,
pero posiblemente no pasan a veces en ninguna, porque están en su oficina. Y en ese sentido comen en tinieblas, un sanduchito, no más, algo al paso. No disfrutan de lo que el Señor les ha dado. Con enfermedad, dice, porque están tan preocupados que a veces hasta con dolores físicos causados por el gran mal que justamente Eclesiastés está diciendo. Odio, resentimiento, porque quizás a algunos les está yendo mejor. No nos saquemos de escena ninguno de nosotros, porque quizás aquí uno puede decir, no hay ricos. La realidad es que la palabra nos habla a cada uno de nosotros, porque muchos de nosotros podemos poner nuestro valor en lo que tenemos o lo que no tenemos. Es lo mismo, porque estamos buscando crecer finalmente esta ansiedad, pero otros que tienen y quieren seguir guardando, es lo mismo en realidad. Finalmente estamos buscando, estamos siendo engañados por esto. Este relato, el que nos está mostrando por lo menos el predicador, es que con trabajo, con recursos, pero sin paz, absolutamente. Y esto nos puede pasar a nosotros tranquilamente, cualquiera de nosotros, sea que tengamos poco en el banco, sea que no tengamos nada y vivamos el día a día, pero finalmente no comiendo con gozo lo que el Señor nos da día a día, insatisfechos de por qué el Señor le da a aquel y a mí no. Y la pregunta para todos nosotros, hermanos, es: ¿estás disfrutando? ¿Estás disfrutando lo que Dios ya te dio? No lo que estás pensando en el futuro, ni lo que tenés ahora. ¿Estás disfrutando o estás simplemente acumulando por si acaso para mañana disfrutar? ¿Vivís con temor de perderlo todo o con gratitud con lo que ya tenés hoy también? Creo que eso es un llamado para todos nosotros a evaluar nuestra relación con el dinero, pero también con el trabajo, ¿no? Porque finalmente si tenemos es porque el Señor nos da un día para despertarnos y poder ir a trabajar. Y no decir, esto lo hice yo, así como el necio de la parábola, yo tengo todo esto, son mis bienes, mi alma. Y el Señor le dice, necio, esta noche van a venir por tu alma, en realidad, no es tuya. Nada te corresponde, no es nada tuyo. Pero la cosa es, ¿qué hacemos en este tiempo? ¿Estás disfrutando lo que el Señor te ha dado? Que Dios nos ayude, hermanos. Yo creo que necesitamos ver estos pasajes, a ser más intencionales, todos nosotros, a agradecer a Dios de todo lo que Dios nos da y buscar contentamiento con todo esto. Dejar esta ansiedad por el futuro y confiar en el carácter de un Dios como proveedor, que es un Dios proveedor. Y el Señor dice en Mateo y en Lucas, en distintas partes, pensando en esta parábola, el Señor les dará. Él es el Padre, es un buen Padre, y Él va a proveer a cada uno de ustedes. Nosotros debemos recordar esta verdad, dejar preocuparnos, ocuparnos de antemano por lo que no está, no existe. Así que, hermanos, no caigan en el engaño de las riquezas, que no traen seguridad ni satisfacción, hermanos. Aquellas personas que tienen no están satisfechas porque quieren más o no están disfrutando lo que el Señor les ha dado, sino que disfruta con gratitud lo que Dios te ha dado. El predicador no simplemente está condenando el que tenga bienes, de hecho esto no está mal, no está condenando el que ahorra, esto es prudente, pero el problema es si vos estás depositando la confianza en eso y no estás depositando la confianza en el dador de lo que el Señor te ha dado. Él está exponiendo el autoengaño nuestro de creer que hay satisfacción, que hay seguridad, porque Él dice, comen pero no disfrutan, guardan pero al final no están descansando, mueren sin haber vivido lo que el Señor les regaló para que tuvieran en el día a día. Hermanos, pero hay una buena noticia en esta realidad, y estoy seguro que la cantidad de personas que estamos acá, seguramente hay muchos de estos, hay varios, ¿no? Hombres que trabajan pero muchas veces no descansan, o mujeres, almas necias que acumulan pero no disfrutan, personas que acumulan o envidian la riqueza y finalmente no están descansando en el Señor. Posiblemente pasan días de ansiedad, meses, pero la buena noticia es que el problema no es económico, no se soluciona que a cada uno le llegue una transferencia
o que del rico se le deposite al pobre. Dios no está buscando eso. Dios está buscando es que nuestro corazón finalmente esté confiando en Él en realidad. Esto es espiritual. El dinero se trata de algo espiritual. No estamos pidiendo dinero. Estamos simplemente viendo lo que la palabra de Dios dice acerca de estas verdades del dinero, justamente como nosotros estamos depositando nuestra confianza en Dios. Nuestra alma, hermanos, nosotros no fuimos creados para saciar en cosas de acá de la tierra. Por eso es el autoengaño nuestro, sino que estamos diseñados para ser satisfechos en Dios, completamente satisfechos en Dios. Y cuando nosotros intentamos vivir solo para las cosas debajo del sol, de estas tantas vanidades que dice el predicador, como si el mundo fuera todo lo que hay, finalmente nos frustramos, obviamente, porque no fuimos creados para acá, porque estamos buscando un propósito en un lugar donde el Señor no nos creó. Fue una parte, esto es una parte del propósito de Dios, pero no para simplemente llevarnos cosas. No, el Señor nos creó para su deleite, para su gloria. En Él es que encontramos descanso. En Él es que tenemos todas las riquezas que nosotros podemos encontrar. Primera Timoteo 6 dice, Primera Timoteo desde el verso 6 dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? Contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque lo que quieren enriquecerse caen en la tentación y el lazo y en mucha codicia necia y dañosas, que hunden a los hombres a destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males, no está diciendo que es un mal y el único mal, es la raíz, es el amor al dinero, el cual codician algunos y se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Hermanos, el Evangelio revela que no necesitamos nada creado, que no necesitamos encontrar confianza en nada creado debajo del sol. Eclesiastés habla acerca de eso. Cuando vos y yo ponemos confianza en el hombre, en creaciones, en cualquier cosa que nosotros podamos pensar debajo del sol, vamos a estar insatisfechos. Tenemos que conocer al dador de lo que el creador, como dice Romanos, ¿no? Hermanos, Cristo es suficiente y nosotros debemos acudir a Cristo. Juan 4:13. Quiero que lo tomen nota y me acompañen a este pasaje, hermanos. Creo que es fundamental que nosotros podamos ver estas verdades. De hecho, el Evangelio de Juan lo habla de distintas maneras. 4:13. Mas el que bebiere del agua que yo te daré, no tendrá sed jamás. Hermanos, yo tomo agua, voy a tener sed en un ratito y después más sed. Y posiblemente en el día voy a tener que tomar y mañana también. ¿Por qué? Porque yo estoy satisfaciendo una necesidad temporal. Pero el Señor está diciendo, el que beba de esta agua que yo le daré, jamás tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para la vida eterna. El Señor está diciendo, Él mismo, a la mujer acá, justamente de Samaritana, le está diciendo, yo soy finalmente en donde vos tenés que depositar tu confianza, no en las cosas del mundo. Y lo está mostrando con algo físico como el agua. Pero también en Juan 6 habla acerca de, recordándole al pueblo, porque comiste pan y os saciaste, trabajan por la comida que perece. Y esto es lo absurdo de nuestra vida. Creo que el autor del Progreso del Peregrino, John Bunyan, decía, qué absurdo es que nosotros trabajemos todos los días para cosas que se van a perecer y no invirtamos nosotros en algo que tiene que ver para la vida eterna. Eso es lo absurdo de nosotros. Esto es el engaño de nuestra vida. Nos levantamos todos los días, invertimos más de 40, 50 horas a la semana para algo que no nos vamos a llevar, hermanos. No estoy diciendo que no trabajen, trabajen. El que no trabaja no coma, dice, pero finalmente están depositando e invirtiendo su vida, viviendo una vida íntegra para que no lo echen. Pero cuando son cosas que tienen que ver para algo realmente que tiene beneficio, que es la eternidad, es parecernos a Cristo, es vivir en comunidad, no lo estamos invirtiendo y no lo hacemos con las mismas prioridades. Y en este sentido nosotros estamos siendo realmente necios.
porque dice justamente Juan, sino por la comida, no por la comida que perece, trabajan por esto, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Cristo es el único suficiente para poder brindar esto a cada uno de nosotros. Por eso, hermano, yo estoy convencido y quiero que recordemos esta verdad, hermano, no caigamos en el engaño de las riquezas. No traen seguridad ni satisfacción. Disfrutemos, hermanos, con gratitud lo que el Señor nos ha dado. Podemos avanzar en el pasaje 18, de hecho si me acompañan, estamos en Eclesiastés, volvemos a Eclesiastés, y el 18 termina diciendo la palabra de Dios, he aquí, y mire la palabra que sigue diciendo, he visto, por eso la separación que tenemos, que es bueno y conveniente comer y beber y gozarse uno de todo el trabajo con el que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente a todos los hombres a quien Dios le ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios, pues Él no se acordará mucho de sus días de su vida, porque lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Así que, hermanos, vimos en el verso 8, ustedes ven que hay opresión, no dejan comer. En el 13, yo he visto también que hay un mal doloroso, comen pero no disfrutan, no se sacian. Pero finalmente en este pasaje vuelve a aparecer este mirar, y esta vez con la perspectiva correcta. He aquí pues que yo he visto algo que es conveniente, no es doloroso ni es de opresión, sino que Él dice es bueno y conveniente, y Él dice coman y disfruten lo que Dios lo está probando esto. Ustedes tienen que ir porque Dios lo ha determinado. Él da el pan y Él da la capacidad para que disfruten de eso. Esa es la diferencia, hermanos. Que tengamos mucho, tengamos poco, finalmente lo que tenemos que rogar al Señor es que Él nos dé el disfrute, porque Él es el que da el disfrute para gozarnos de ellos. Muchos ya tienen más cosas que muchos de nosotros, pero no, Dios posiblemente, de hecho, no ha dado la capacidad a ellos de disfrutar esto, porque están pensando y descansando en aquellas riquezas, sino en el dador de estas riquezas. Es como si dijera, yo te mostré lo que está diciendo en este pasaje, ustedes han visto esto, el sistema no funciona, de hecho hay opresión, los sistemas que oprimen, la codicia que atrapa, el alma que trabaja pero no disfruta. Pero yo, dice el predicador, quiero mostrarle algo que sí vale la pena, algo que finalmente quiero concluir. Y yo creo que es podríamos decir, esta teología del disfrute, de nosotros, que el predicador una y otra vez está desarrollando sobre todo el libro de Eclesiastés. Y yo les animo a que lo lean entero, hermanos, es una bendición poder leer todo Eclesiastés. Esto no es una idea aislada, de hecho lo que estamos viendo acá. En Eclesiastés 2:24, casi el comienzo del libro, dice, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y de su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Eclesiastés 3:12 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que se alegre y hacer el bien en su vida. También es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Parece repetitivo, les parece cíclico, pero finalmente constantemente está repitiendo esta idea. Eclesiastés 8:15, el que tenemos ahora. Por tanto, alabé, el 8:15 no lo leímos, pero va más adelante. Por tanto, alabé yo a la alegría, que no tiene el hombre mejor cosa debajo del sol que comer, beber y alegrarse, y que todo esto le deje su trabajo. Estas repeticiones no es simplemente vanas, de hecho es la raíz y la base de lo que el Señor nos quiere decir por medio del predicador. El que tiene mucho y no lo disfruta, ese es un lado, podemos separar a un grupo de personas, pero este segundo grupo de personas es aquel que tiene
Lo que Dios le dio, sea mucho, sea poco. De hecho, en Corintios dice, den según lo que el Señor les ha prosperado. ¿Por qué? Porque el Señor prospera según Él quiere. Él da dones según Él quiere. Y nosotros no podemos tener en tela de juicio y poner en la silla al Señor. ¿Por qué a este hermano le das esto y a mí no? Este se fue 2 meses de vacaciones y yo no he tenido en 10 años vacaciones. Finalmente, ¿a quién estamos poniendo en tela de juicio? Es al Señor. No estamos disfrutando lo que el Señor nos ha dado. Entonces, el que tiene mucho y no lo disfruta, y el que tiene lo que Dios le dio y lo disfruta con gozo, porque el Señor es el que le ha dado la capacidad para hacerlo. Este segundo tipo de persona no vive angustiado por el futuro. Él disfruta lo que tiene día a día. El verso 10 dice, a estas personas, ¿a quiénes? A este segundo grupo. Dios los mantiene tan ocupadas que no se preocupan, tan entretenidas que disfrutan lo que el Señor les está dando, no pensando, no angustiándose, rumiando en el pasado de si hubiera agarrado esto, no, el Señor determinó esto para nuestra vida y nosotros podemos pensar en mejorar, sin duda, pero el problema es cuando estamos insatisfechos, pensamos que es un fracaso, etapas de nuestra vida, pero finalmente el Señor está obrando en nosotros, obrando en nuestro carácter. Nosotros debemos pensar en eso. Debemos estar tan ocupados en nuestro deber, que es trabajar y comer y disfrutar, que quizás en el tiempo que el Señor determinó, sea mucho o sea poco, no ocupados de mirar el vecino, del pasto del vecino como dicen, sino finalmente pensando en lo que el Señor nos está dando y disfrutar. Y esta es la paradoja que el predicador está diciendo. Ustedes viven en un mundo roto, pero finalmente tienen que trabajar entretenidos, finalmente porque el Señor les va a dar el deleite, el gozo para vivir en este mundo que es roto. No se asombren, va a suceder, pero finalmente el Señor les da la capacidad para que disfruten. El predicador no niega la injusticia, el dolor, la frustración, la muerte, todas las cosas que acabamos de ver. No lo niega, va a existir, la verdad es esa. Pero finalmente Dios nos regala un gozo verdadero de disfrutar lo que tenemos en medio de este mundo caído. Comer, reír, descansar, abrazar, dar gracias, no vivir en esta negación, es adorar en comunidad, en medio del caos, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, pero agradecido a Dios, disfrutar lo que hay. Mi hija a veces la sigo usando porque todavía no me reniega, 5 años, pero siempre, o a veces dice, otra vez arepa. Pero sí, disfrutemos lo que el Señor nos ha dado en medio de todo esto. En la mesa, en la comunidad, Dios nos da la capacidad para compartir lo que el Señor nos da. Reconozcamos, hermanos, al dador, no las cosas de la tierra. Reconozcamos, seamos agradecidos, vivir con gratitud, vivir con gozo. Eso es lo que nosotros tenemos que crecer y pedirle al Señor que nos dé satisfacción en lo que el Señor nos ha dado. Porque Dios está en el centro. Porque si Dios no está en el centro, finalmente va a ser angustiante. Finalmente vamos a tener, puede ser que sí, pero no lo vamos a disfrutar. Vamos a comer a oscuras, como dice. Vamos a vivir sin gozo. No pongas tu esperanza en lo que se pierde, hermanos, en lo que se perece. Busca seguridad, busca descanso. Y si no estás en Cristo, como Juan decía, descansa. Bebe de aquel que jamás te va a defraudar en realidad. Pero no solamente defraudar como el mundo, sino que defraudar como las riquezas y la insatisfacción que el mundo genera. Simplemente vas a volver a tener sed, vas a volver a frustrarte, pero en Cristo no. Tenemos este descanso nosotros. No busquen seguridad en lo que se puede acumular. Reciban el gozo del Señor. Finalmente, Él te da la capacidad de eso. Así que Eclesiastés nos enseña que debajo del sol todo es vanidad. Esto Él no desmiente esto. Hay trabajo duro, hay injusticias, pero también hay personas que dentro de ese trabajo podemos elegir si finalmente descansar en el Señor o en las cosas creadas. Trabajar sin gozar, acumular sin descansar, comer sin saciarse. Pero hermanos, en Cristo
el Hijo que vino desde arriba del sol. Podríamos pensar en Hebreos que dice traspasó. Nosotros cobra todo sentido en realidad. Y Dios nos permita poder ver las cosas por encima del sol, como dice la canción, ¿no? Por medio de su palabra, ponernos los lentes en medio de la circunstancia y poder determinar cómo Dios ve esta circunstancia en mi vida, cómo Dios está trabajando en mi vida. Dios es el quien da la vida. Él sabe entonces cuál es el propósito para nuestra vida. Y Él también es quien da el gozo para vivirla. Acudamos a Él, descansemos en Él, hermanos. No caigan en el engaño de las riquezas, que no traen seguridad ni satisfacción, sino que disfruten, hermanos, con gratitud lo que el Señor nos ha dado. Oramos. Papá, muchas veces queremos tomar las riendas de nuestra vida, pero como el pastor Enrique decía al principio, vengan a mí. Eres tú el único, Señor, que puede satisfacer, que puede plenamente satisfacer nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a descansar en ti y no en nuestra astucia. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti y en tu soberanía, Dios. Ayúdanos a estar agradecidos en el tiempo que tú nos has determinado, en el círculo en el que nos has puesto. Ayúdanos a ser fiel allí, Señor. Eso es lo que queremos, ser fieles a lo que tú nos has permitido hacer, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.